La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos ahora, Señor. Bendice al predicador y permite que cada persona escuchando este mensaje sea transformada, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Es el momento de ir a la palabra del Señor para ver qué nos dice, qué tiene Dios para nosotros hoy. Y además comenzamos una nueva serie de sermones. Imitadores se llama nuestra serie. Dice Filipenses 2:5, la primera parte solamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta ahí solamente la mitad del versículo. Esta será la base de nuestra serie. Permítame iniciar este sermón entonces con una pregunta de reflexión muy personal. En nuestra serie estaremos hablando de imitar a nuestro Señor, por eso la hemos llamado imitadores, obviamente, porque eso queremos llegar a ser imitadores de Cristo. El texto del inicio que recitamos ahora y que recitaremos en todos los sermones de la serie, y además lo analizaremos profundamente más adelante, es el centro de todos estos pasajes que incluyen esta sección de la carta. Ahora bien, no podemos olvidar las condiciones en las que Pablo escribe esta carta, en donde dice esto, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esta carta, de la que vamos a tomar una sección donde este versículo es el centro, es una carta que escribió desde la cárcel, no podemos evitar eso. Así es que permítame poner un contexto, digámoslo así, un contexto circunstancial de la enseñanza de Pablo en esta serie. Él ha sido perseguido por imitar al Señor Jesús. Está preso por haberse convertido en un imitador del Señor Jesús. Está esperando un juicio que podría terminar en una condena de muerte por haber sido un imitador de Jesús y un promotor de su mensaje para que otros también lo imiten. O sea que pensar en ser imitadores debe hacernos entender las circunstancias en las que Pablo dijo esto. Él está preso, fue perseguido, está preso y está en un juicio en el que puede ser condenado a muerte. Así que aquello de ser imitadores del Señor es un reto muy serio, ¿no es cierto? Por eso debemos estudiar este pasaje con alegría y gozo, como es el carácter de la carta, le llamamos la carta del gozo. Pero también debemos leer este pasaje con una gran solemnidad. Y para comenzar la reflexión seria, les pido que comentemos en las redes contestando esta pregunta, que anuncié que vamos a iniciar con una pregunta, solamente la estaba introduciendo, pero aquí ahora sí la pregunta. Quiero que escriba usted ahí la respuesta, por favor. Si estuviera prohibido ser cristiano en nuestro país y se te hiciera un juicio por ser cristiano, ¿qué evidencias tendrían para condenarte? ¿Está claro? Me acusan de ser cristiano. Y pues sí, lo soy. Y hay un abogado defensor que quiere convencer al juez de que no soy cristiano. Y un abogado, un acusador, ¿no? Un fiscal que me está acusando y dice, sí, es cristiano, hay que condenarlo. ¿Qué evidencias tendría el fiscal, el acusador, para demostrar que soy cristiano? ¿Qué evidencias tendría para condenarme? Por favor, hermanos, conteste esa pregunta respecto a sí mismo. Y tal vez algunos pueden hacer una dinámica más. Pueden preguntarle a una persona que está junto con ustedes en su casa o en donde están y decirle, ¿qué evidencias tengo yo de que soy un verdadero cristiano? Mi vida, a tu esposa, a tu esposo. Espero que nadie le diga a usted o a mí, nada, mano, no, a ti te eximen de toda responsabilidad, sales absuelto porque no tienes evidencia. Ojalá que nadie resulte que tenga esa condición, pero escribamos nuestra respuesta. Pero sigamos adelante y ahora leamos la palabra del Señor. Espero que escriba la respuesta y no se distraiga de todas maneras del sermón. Puede escribirla rápidamente, ¿de acuerdo? He aquí la palabra que estudiaremos hoy. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Gracias a Dios por su palabra preciosa. La semana pasada
Reflexionamos en el dilema o la disyuntiva de irnos al cielo o de permanecer en la tierra para servir al Señor, sirviendo a otros. La mayoría de nosotros dijimos que preferíamos quedarnos para realizar algunas cosas antes de partir. La mayoría de nosotros dijo eso. Muy poquitas personas me dijeron, hay quien me escribió incluso aparte para al teléfono, al WhatsApp personal, pero la mayoría dijeron, si queremos irnos, y uno que otro, muy pocos, que ya se querían ir. Pues bien, ahora la palabra nos presenta el estilo de vida que debemos tener mientras estamos en la tierra. O sea, usted y yo que escogimos quedarnos, y no es que porque hayamos escogido nos vamos a quedar porque eso es decisión de Dios, ya lo dijimos, pero usted y yo que escogimos quedarnos, pues ahora tenemos enseñanza del apóstol Pablo de cuál es el estilo de vida que debemos tener justamente mientras permanecemos aquí en la tierra. Así que reflexionemos en los desafíos que la enseñanza nos presenta. Y tengo varias cosas que compartir con ustedes. En primer lugar, identidad. Es un asunto de identidad. Y voy a usar palabras muy al estilo del hermano Elí, palabras que inician con la misma letra de la palabra imitadores, y voy a usar palabras con esa misma letra para las enseñanzas de hoy. Primera palabra con I, identidad. Imitemos al Señor al identificarnos con Dios. Mire cómo dice el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Debo decirles que la palabra que usa Pablo y que en nuestra versión se traduce comportarse, solamente que os comportéis como es digno, esa palabra comportarse hace referencia a la ciudadanía. Hace referencia a la ciudadanía. Los romanos estaban orgullosos de serlo y procuraban, donde quiera que estuvieran, hacer honor a su naturaleza social y política. Es decir, que un romano entendía por comportarse, entendía por identificarse como romano. Eso era que diera muestras de que es un romano. La palabra surge de ahí, de este uso. Filipos está lejos de Roma, pero los que eran ciudadanos romanos procuraban su identidad de romanos. En Filipos, los que eran ciudadanos romanos presumían, yo soy romano. Y Pablo utiliza esa realidad para desafiar a los cristianos, sus amigos y hermanos, a hacer lo mismo, pero en la dimensión espiritual. Como diciéndoles, así como un romano se siente orgulloso de ser romano, presume de ser romano y procura comportarse como un romano todo el tiempo, nosotros comportémonos como es digno del Evangelio. Él estaba en el mismo centro, Pablo estaba en el mismo centro del Imperio Romano y estaba ahí precisamente a causa de una ciudadanía espiritual. Podemos decir que estaba en el centro del Imperio Romano a causa de vivir en el centro del reino de Cristo. ¿Qué le parece? Así que, con estos antecedentes, desafía a los cristianos de Filipos a comportarse como ciudadanos del reino de Cristo, sin importar dónde esté y sin importar si Pablo está con ellos o si sigue en la cárcel, o incluso sin importarle si Pablo finalmente muere llevado al cielo. Ellos debían comportarse como ciudadanos del reino de Cristo. Es decir, debían identificarse con Dios. Así como un romano se identificaba con su nación, con su imperio. Es triste, pero en el mundo que vivimos hay muchos cristianos secretos. Son cristianos o se dicen cristianos, pero viven como todos los demás para no tener problemas. Digamos que niegan su ciudadanía espiritual y abandonan las filas del ejército de la fe. No se identifican con Dios ni por su comportamiento, ni por lo que hablan, ni por lo que publican en sus redes sociales. La exhortación de Pablo es clara. Nos desafía a conservar nuestra identidad y para lograrlo hay que mantenernos en la unidad con nuestra comunidad de fe, combatiendo por la fe del Evangelio. Mire, los elementos prácticos de esta enseñanza son muy sencillos de declarar. ¿Qué es lo que dice en el fondo de todo el apóstol Pablo? Portémonos como cristianos en medio de un mundo pecador. O sea, portémonos como ciudadanos del reino de Cristo, aun cuando estamos en medio del imperio del mal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Seamos parte integral de la comunidad de fe. Pablo habla de eso, habla en plural, habla de ellos como plural, habla de ellos como una comunidad que deben comportarse de tal manera, no habla de ellos en solitario. Defendamos la fe con hechos y palabras. Luchemos por la unidad de nuestra comunidad de fe, es decir, nuestra iglesia. En resumen, tengamos identidad de cristianos verdaderos.
Vivamos como lo que somos, ciudadanos del reino de Cristo. Esa frase, comportarnos, que ya dije que hace alusión a eso, a gentilicio, a ser romano. Se parece a lo que los papás a veces nos dicen, no, pórtese como Gutiérrez, haga honor al apellido. Que no se diga que un hijo mío hace tal cosa. No, no es cierto que papás así no es orgullo malsano, no es orgullo malo, no, es orgullo del bueno. Es la idea de que, hijo, compórtese correctamente. Como yo le he enseñado, no se comporte como un hijo de vecino, algo así, ¿no? Como se dice. Tengamos identidad. Entonces, primera enseñanza tiene que ver con identidad. Identifiquémonos con Dios, con su reino. No nos identifiquemos con el mundo. Y no por miedo al mundo, por miedo al mundo que nos bombardea. Empecemos a hacer concesiones con el mundo, como nos decía el devocional, el último devocional de la serie de héroes. José Arimatea se identificó con Jesús, aun cuando Jesús había muerto. Eso es tremendo. Los apóstoles se identificaron con Jesús cuando caminaba sobre las aguas, cuando hacía milagros, pero José Arimatea, que ciertamente había sido un discípulo secreto, pero finalmente dio un salto de fe y se identificó con ese maestro. El nazareno se identificó con él, a pesar de que en ese momento su cuerpo estaba inerte en una tumba, no, en una cruz, y él mismo lo hizo descender y lo sepultó. Así es que identidad es importante aquí. Segunda enseñanza, inspiración. Otra palabra con I, inspiración. Imitemos al Señor al inspirarnos en la victoria anticipada. Sí, mire cómo dice el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Filipenses 1:28. Oiga, siempre habrá oposición para aquellos que quieren seguir al Señor Jesús de verdad. Siempre. Lo más triste es que en ocasiones la oposición viene de adentro de la comunidad de fe. Aquellos que prefieren la mediocridad se ofenden y se convierten en enemigos de quienes quieren ser leales a las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que podemos llamar fuego amigo, ¿no es cierto? Así se usa en la política este término, fuego amigo. O sea, fuego de quienes se supone que van a apoyarnos y resulta que nos tiran a matar. Sin embargo, Pablo nos da una maravillosa noticia. La oposición es para los opositores una primicia de su perdición. Y para nosotros, su oposición es una promesa de salvación. Sí. Les leo una vez más el versículo para que veamos esta verdad. En nada intimidados, o sea, no tengan miedo de nada por los que se oponen. No importa que se opongan, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. O sea, que el hecho de que tengamos gente que se opone, para ellos es indicio de perdición, pero para nosotros es indicio de salvación. Digámoslo de esta manera. Los necios que se oponen a la fe de nuestro Señor, con su actitud, están demostrándose a sí mismos que irán al infierno. Y con esa misma actitud, nos están demostrando a nosotros, nos están anunciando a nosotros que iremos al cielo. Porque la oposición es una experiencia natural para los cristianos. Es más, ¿sabe qué? La oposición es una señal de que vamos bien. ¿No dice así una de las bienaventuranzas? La última, bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, una señal de que somos auténticamente cristianos es tener oposición. Podemos decir que incluso que si nadie se opone a nuestra fe en el ambiente del mundo, y escúcheme, si nadie se opone a nuestra fe en el ambiente del mundo, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, posiblemente es porque no estamos dando testimonio de nuestra fe. Ahora, no se trata de ser unos santurrones y unos criticones y unos legalistas y andar condenando a medio mundo para que le caigamos mal a todos los demás, porque en tal caso no tiene nada que ver con que somos muy cristianos, pero para nada. No se trata de andar haciendo eso. De hecho, es bueno que tengamos buenas relaciones con las demás personas, que seamos amables, que seamos el compañero, el trabajador, el vecino de confianza al que la gente venga y nos escucha y les podemos dar consejos. Sería bueno que fuéramos eso. Sin embargo, si de veras somos cristianos, aun cuando hacemos eso, buscando las buenas relaciones con todo el mundo, es un hecho que alguien nos va a perseguir, que alguien se va a oponer a nosotros. Alguien va a comenzar la mecha de la crítica y de la tribulación posiblemente. Eso pasa siempre. Es señal de que somos cristianos. Estoy seguro que cualquiera de ustedes puede constatar eso porque le pasó eso en su familia misma. Hace unos momentos antes de comenzar a grabar este sermón, recibí una llamada y alguien me contó de una familia que se han entregado a Jesucristo y tienen problemas serios en su casa, incluso de violencia física.
Así que cada vez que alguien nos moleste por comportarnos como es digno del Evangelio, por comportarnos como que somos ciudadanos del reino, cada vez que alguien nos moleste por eso, recordemos que tenemos la victoria. Vivamos inspirados en la victoria anticipada. Por eso he dicho con letra I, inspiración. Inspirémonos. Y ¿se acuerdan? Imitemos al Señor, experimentando una victoria anticipada. En tercer lugar, otra palabra con I, ideal. Ideal. Imitemos al Señor entendiendo el costo de nuestra misión. Imitemos al Señor entendiendo el costo de nuestra misión. Mire cómo dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 1:29. La palabra ideal se utiliza en ocasiones para referirse a algo que no existe, algo que no está, que está solo en nuestra imaginación, una idea determinada, pero también se utiliza para referirse a una meta extraordinaria. En la canción Sueño Imposible de El Quijote de la Mancha, en la ópera El Hombre de la Mancha, en esa canción él habla de perseguir un ideal. Ideal, el ser un caballero andante, ¿no? Estoy dispuesto al infierno a llegar con tal de defender el honor. Me encanta esa canción, me encanta esa ópera, me encanta el personaje de Don Quijote de la Mancha, el glorioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y habla, en ese sentido quiero que usemos ahora la palabra ideal. Saber anticipadamente que hay una victoria nos trae gozo, esperanza, paz, pero también implica un desafío que tiene que ver con el costo de seguir al Señor. La victoria anticipada no significa ausencia de sufrimiento o dolor, no. Que habremos de tener una victoria no significa que ahora mientras llegamos a la victoria no tengamos sufrimiento y dolor, no. La victoria anticipada, insisto, no significa ausencia de sufrimiento. Pero el Señor Jesús siempre fue honesto con los que querían seguirle. Jamás les dijo que todo sería color de rosa, jamás. Vea usted los evangelios, él nunca dijo tal cosa, que todo sería tranquilo y como cuchillo caliente en mantequilla, no. De hecho, en varias ocasiones parecía como que quería desanimarlos al hablarles con toda claridad de las demandas del discipulado. Señor, quiero seguirte. Está bien, pero sábete que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su sien. Señor, quisiera seguirte. Pues está bien, sígueme, pero sabes una cosa. Y parecería que lo estaba desanimando. No lo estaba desanimando. Sabía que estaban diciéndole que querían seguirlo por pura emoción. Y quería ayudarles a poner los pies sobre la tierra para que ahora sí dijeran, déjame pensarla mejor si te quiero seguir o no. Porque no quería nadie siguiéndole emocionalmente solamente. Por eso a mí me gusta más cuando bautizamos a jovencitos, no a niños. Y no me gusta tampoco bautizarlos después de un campamento, de un congreso juvenil, donde vienen bien entusiasmados porque estuvieron fuera de casa, fuera de sus papás, reunidos con puros cristianos, hasta medio andaban evangeligando, ¿no? Porque andaban ahí pegando su chicle con algún chico, con una chica, bien todos emocionados, eufóricos, y pastor, yo quiero ser pastor, quiero ser misionero, pastor, bautíceme. Y yo me encanta que tengan esas ínfulas y les creo, y oro por ellos, y los felicito por esa pasión que tienen, pero les pido que vayamos caminando poco a poco y que crezca en el discipulado y que vamos haciendo. La tristeza es que en ocasiones pues sí le atinamos a la preocupación que tenemos, porque en algunos casos ese furor, esa euforia que traen se va bajando y al rato, bueno, no me alcanzan los dedos de las manos y los pies para contar todos aquellos que incluso en este momento ni siguen al Señor. Porque lo que tuvieron fue una emoción. Llamarás de petate, se dice. No debemos dar por hecho que siempre es así. Cuando un joven nos dice que tiene pasión por Cristo, hay que creerle absolutamente. Hay que creerle, hay que pedirle que dé los pasos y hay que disipularle. No estoy diciendo que debamos decirle, son llamadas de petate cuando nos cuentan. No, hay que creerle siempre. Y hay que ayudarlo a que esa pasión que trae se convierta en una realidad cada día en su vida. Sin embargo, sí debemos entender que hay una gran diferencia entre una emoción momentánea o digamos, pasajera de algunos días a una convicción firme. Por eso el Señor hablaba de esa manera como hablaba. Pablo siguió el ejemplo del Señor con sus discípulos y en este pasaje, antes de seguir adelante con más enseñanzas, les confronta con esta realidad. Seguir a Cristo, es decir, imitarle, incluye padecer, incluye sufrir. El apóstol Pablo, igual que el Señor, quiere ser honesto y hablar con claridad con sus discípulos. Sin embargo, también les ayuda a enfrentar esa realidad con su ejemplo.
Les recuerda el conflicto que han visto en él y que ahora escuchan que hay en él. Ahora, los eruditos en el Nuevo Testamento, en el griego y eruditos en esta carta, se preguntan a qué se refiere esa frase, esas palabras que usa el apóstol Pablo. Se los leo una vez más. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Se fija que aquí padecer por Cristo es un honor. O sea, se les concede creer, pero también se te concede el glorioso privilegio de sufrir por él. Pero luego dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿A qué se refiere con esta frase? Posiblemente a dos cosas distintas, pero entrelazadas por la fe. Puede significar lo siguiente: el conflicto que vieron en él es sin duda el que tuvo la primera vez que fue a Filipos. Fue perseguido y azotado. Porque si usted y yo leemos el libro de los Hechos, eso pasó en Filipos. Hubo una trifulca bárbara, por poco y lo matan. Sin embargo, todo eso resultó en bendición, porque muchos, incluso el carcelero y su familia, se convirtieron. ¿Se acuerdan del libro de los Hechos? Me parece que es capítulo 16 o algo así, poquito antes tal vez, el carcelero de Filipos y aquellas cosas, ¿se acuerdan? Es posible que a eso está hablando el apóstol Pablo, el conflicto que hay en él, la persecución. Por otro lado, el conflicto que ahora oyen que hay en él, me parece que se refiere a lo que justamente les ha contado de su disyuntiva, de ir al cielo o quedarse en la tierra. Es probable que esté hablando de dos conflictos. Uno, la persecución que ha tenido, y el otro, su disyuntiva, su dilema. ¿Me quedo a seguir sufriendo y sirviendo al Señor o me voy al cielo? Pero recordemos que dijo: soy puesto en estrecho, lo que significa que solo tiene una opción: seguir y esperar en Dios. Porque dijimos, ser puesto en estrecho es como ir en un pequeño cañón entre dos paredes de una montaña y él por el medio, pues no hay manera para irse para otro lado, no más que para donde mismo. Así que con este ejemplo, anima a sus seguidores a seguir adelante en medio de las pruebas y las dificultades. Podemos decir que los confronta con un ideal de la fe. Podemos decir que los confronta con un ideal de la fe. ¿Cuál es este? El sufrir por el Señor. Este es un ideal de la fe. Este es un ideal del caballero andante llamado cristiano. Este es un ideal del Quijote de la Mancha y del Sancho Panza de nuestra vida, porque nuestro ideal es sufrir por el Señor. ¿Sabe por qué digo que es un ideal? Porque escúchame, siempre sufrimos. O sea, de sufrir no nos escapamos. En esta vida se sufre. Y por Dios, cualquiera de nosotros lo puede decir eso. El único que no puede decir eso es un niño chiquito que todavía no sufre demasiado, pero ustedes y yo se sufren en esta vida. Pero el ideal es sufrir por el Señor, sufrir con propósito, que también significa vivir con propósito eterno, vivir pensando en algo más que esta vida, que es linda, que es maravillosa. Dios nos la dio esta vida, no podemos no evaluarla, no podemos no valorarla, pero esta no es todo. Hay algo más allá, más alto, superior. Así que un ideal de la fe es sufrir por el Señor, que también significa vivir con un propósito eterno. Ahora, no olvidemos que habrá dificultades, pero entendamos que habrá victoria y que todo redundará para el bien del reino de Cristo. Por eso hablamos de aquí de inspirarnos en una victoria anticipada, porque sabemos que triunfaremos, y de eso es de lo que habla el apóstol Pablo aquí. Hermanos míos, vivamos el ideal de la vida cristiana, al sufrir con propósito. Si vamos a sufrir, que sí vamos a sufrir, porque siempre se sufre, pero sufrir con propósito, sufrir por causa del reino, sufrir por causa de Cristo, sufrir para testimonio de lo que creemos. Hay quienes, queriendo evitar sufrimiento, se hacen una con el mundo. ¿Sabe qué? Sufrirán más que cualquiera, pero sin propósito eterno, sin propósito espiritual, sin propósitos del reino, lo cual es lo peor que puede haber, es que no tiene que ver con el ideal de la fe cristiana. Tengo un desafío entonces para nosotros. Hemos implementado los puntos o las enseñanzas de sermón con 3 palabras, que todas comienzan con I, ¿no es cierto? Identidad, identifiquémonos como ciudadanos del reino. Inspiración, inspirémonos sabiendo que tenemos una victoria anticipada. Ideal. Recordemos que hay un ideal en nosotros, el ideal del cristiano, sufrir con propósito. Vivir por Cristo, por supuesto, eso tiene que ver, pero como en la vida hay sufrimiento y tribulación, pues hacerlo con propósito eterno.
Así que hay un desafío a la imitación del Señor. Porque aquí esta serie y este sermón, que es el primero de la serie, tienen que ver con eso, con imitar al Señor. ¿Ya respondió su pregunta, hermano? ¿Ya contestó la pregunta? Si te acusaran de ser cristiano en un país en donde está prohibido ser cristiano y te llevaran a juicio, ¿qué evidencias tendrían para condenarte? Esa es la pregunta. Pensemos en eso, porque si imitamos a Cristo, tendrían muchas razones para condenarnos. Tendrían evidencias de a montón. No habría manera de que saliéramos ilesos de ese juicio. Para concluir, permítame dos historias interesantes. Se usa la palabra imitación para hablar de objetos no originales, ¿no es cierto? Como una pintura que es una imitación, o un perfume que es imitación, o una actuación que es una imitación, o está cantando alguien y canta parecido a José José o parecido a Luis Miguel, pero no es él, no tiene la misma calidad, se puede pensar, ¿verdad? Se usa así la palabra imitación, pero el uso que la Biblia le da a esta palabra y que vamos a darle nosotros en esta serie es diferente. No tiene nada que ver con ese uso que se le da en cierto ambiente a la palabra imitación. No, se trata de un desafío. Imitación para nosotros tiene que ver con un desafío a dejarnos transformar y aspirar a ser como el Señor. Si no lo logramos, pero por lo menos nos acercamos un poco, habremos cumplido con el desafío. Porque de eso se trata, de aspirar a ser como el Señor, buscando imitarle. Para prueba de que es una orden de la palabra del Señor que hagamos eso, pues alguno está pensando en el sentido negativo de la palabra. Para prueba de eso, les leo Efesios 5:1, pero hay más textos que hablan de eso, donde dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué húbole, como dicen en mi rancho? Ahí está. Por supuesto que sí. Debemos ser imitadores de Cristo nuestro Señor. Insisto, si no lo logramos ser como Él exactamente, lo cual es absolutamente seguro que no lo lograremos al 100%, pero por ahí andamos, pero por lo menos ahí andamos acercándonos un poco. No quiero decir, porque me parece, sería soberbio, ¿no? Decir que casi somos como Él. No, para nada. De hecho, no, pero si nos proponemos eso y vamos caminando, por lo menos avanzamos un poco, habremos cumplido con nuestra misión. Esta orden del apóstol, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, por supuesto que no la hace creyendo que un día vamos a ser exactamente igual que Dios, de buenas gentes y demás. No, Él sabe que no lo lograremos, pero nos pide que apuntemos hacia allá, en nuestro ideal, del que hemos hablado. Bueno, esto me recuerda una historia. Es una historia muy curiosa. Charlie Chaplin, Charlotte, el gran artista cómico, el más grande de su tiempo en el cine mudo, inglés, él era inglés, en cierta ocasión asistió de incógnito a un concurso de imitadores de Charlie Chaplin. O sea, Charlie Chaplin asistió a una reunión en donde era un concurso de imitaciones de él. Y sin que la gente se diera cuenta, porque él fue de incógnito, sin que la gente se diera cuenta, él mismo entró al concurso. O sea, Charlie Chaplin, Charlotte, entró al concurso de imitadores de Charlie Chaplin. ¿Y saben qué pasó? No ganó. Oh, no ganó, no señor. Se quedó en tercer lugar. Si usted dice, ¿cómo no le iban a reconocer? Era el personaje, él no era como el personaje. Todo aquello del bombín y del bigote y demás, se disfrazaba a la gente y él mismo se disfrazó de sí mismo, de su personaje y no ganó, quedó en tercer lugar. Usted dice, bueno, por lo menos, ¿no? Sí, no quedó tan mal, pero no ganó. El que no se estaba imitando, él era, y resulta que no ganó. Qué interesante. Esto me enseña que aunque no logremos ser exactamente como el Señor, debemos esforzarnos en imitarle. Debemos esforzarnos en dejar que nos transforme y que nos haga cada día más parecidos a Él. He aquí otra ilustración, porque dije que iba a contar dos historias. He aquí otra conocida historia para finalizar. Un gran violinista fue abordado por una de sus admiradoras. Esta persona también tocaba el violín y había sido impresionada por el maestro, que tocaba de una manera tan extraordinaria. Y se acercó a él para pedirle un autógrafo. El maestro aceptó y le dio su firma. Ella dijo, mientras él firmaba todavía, dijo, yo daría mi vida por tocar como usted, maestro. Y el virtuoso violinista le dijo, eso es justamente lo que yo he hecho. He dado mi vida por tocar como toco. Es cierto, ¿no? Daría mi vida por tocar como usted. Yo he dado mi vida por tocar como yo. He dado mi vida por tocar como estoy tocando ahora. Hermanos míos, apliquemos esto a nuestra vida, por favor. Si hemos aceptado el desafío de imitar a nuestro Señor,
porque espero que así sea. Porque de eso se trata esta serie y este sermón inicial, de que nos convirtamos en imitadores del Señor. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo. Habla de imitar al Señor. Si aceptamos el desafío de imitar a nuestro Señor, podríamos decirle, ¿no? Señor, daría mi vida por ser como tú. Daría mi vida por ser como el Señor. Así que les propongo una cosa. Que demos nuestra vida para ser como el Señor. Demos nuestra vida para ser como el Señor. Pero si al momento de morir nos damos cuenta que no lo logramos exactamente, no llegamos a la estatura del varón perfecto, porque somos pecadores, somos imperfectos, pero podemos decir, pero lo intenté, pero puse todas mis ganas, pero hice todo lo que podía en mi imperfección, en mi debilidad, en mi pequeñez. Estoy seguro que el Señor es glorificado por eso. Les propongo que demos nuestra vida por ser como el Señor. De eso se trata este sermón y esta serie, de ser imitadores del Señor. Déjenme leerles para finalizar el texto, pero enfatizando las enseñanzas. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oigad vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Identidad. Identifiquémonos con el Señor y con su iglesia, porque aquí habla de su congregación. Identidad del reino de Cristo. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Inspirémonos en que habrá victoria, tendremos victoria, no importa cuánto se nos opongan, no importa cuánto digan los que se nos oponen, no importa cuán poderosos sean y cuán muchos sean, tendremos una victoria y eso debe alentarnos a seguir. Inspirémonos en la victoria anticipada, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ideal. Vivamos nuestro ideal. ¿Cuál es el ideal de un cristiano? Vivir por Cristo, lo cual incluye también sufrir por Cristo, es decir, sufrir con propósito. Demos nuestra vida por ser como Jesús. Señor Santo, te doy muchas gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Y te pido, Señor, te pido que hagas de nosotros seres humanos transformados, un poco parecidos a ti, Señor, un poco más cada vez parecidos a ti, para que el mundo te vea, Señor, en nosotros, para que el mundo conozca tu amor, tu gracia, tu misericordia. Al conocernos a nosotros, a conocer tu iglesia, tu pueblo, tu comunidad de fe, todos juntos y cada uno en lo particular también. Bendícenos, Señor. Queremos ser imitadores de ti. Pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas para que así sea. Hermano mío, siga orando ahí en su lugar y dígale al Señor, por favor. Ahí en su lugar, dígale al Señor, Señor, quiero imitarte, quiero ser como tú. Transfórmame, Señor, y haz de mí alguien más parecido a ti cada vez. Dígaselo, hermano. Y si así es lo que usted está decidiendo, pues compártamelo si quiere ahí en las redes. Compártame su oración breve o su respuesta a esta invitación. Señor, escucha a mis hermanos y mis hermanas y te pido que a todos nosotros nos permitas ser imitadores tuyos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.